El comandante Vex 9 chasqueó las mandíbulas con lo que solo podría describirse como diversión. La sala de reclutamiento de la Academia de Defensa Galáctica vibraba con la energía nerviosa de los cadetes recién llegados, pero su atención permanecía fija en un archivo en particular que flotaba ante sus ojos compuestos. Un humano. La teniente Cora resopló a su lado, moviendo su cola escamosa con una risa apenas contenida. De hecho, nos enviaron a un humano para entrenamiento avanzado de combate. La antena de Vex 9 se movió mientras revisaba la solicitud. La fotografía mostraba a una joven de pelo corto orbital y decididos ojos verdes. Su nombre figuraba como Sarah Holt, de 22 años, del tercer planeta del sistema de almas. Al parecer, sus militares creen que tiene potencial, dijo Vex 9 con la voz impregnada de escepticismo. Aunque no entendía cómo una especie que aún usa propulsión química para viajar por el espacio podría producir algo remotamente amenazante en combate. Los demás instructores se reunieron alrededor de sus diversos apéndices, chasqueando, siseando y piando divertidos. El capitán Torax, un enorme britaniano con piel y antebrazos pétreos, soltó una carcajada estruendosa que hizo temblar los paneles del suelo. ¿Recuerdan al último humano que enviaron? Torax jadeó entre risas. ¿Cómo se llamaba? Marcus Algo pasó 3 días en la enfermería después de que la primera sesión de entrenamiento afirmara que tenía los huesos rotos. Hizo comillas en el aire con 2 de sus enormes manos como si tener un esqueleto interno no fuera suficientemente ridículo. Esto debería ser entretenido, murmuró la instructora Sil, con su cuerpo serpenteante enroscándose de anticipación. Me encanta ver cómo estas especies de cuerpo blando se dan cuenta de que están completamente fuera de su alcance. La lanzadera de transporte llegó exactamente a las 08:00 horas, hora galáctica estándar. A través de las ventanas de observación, los instructores observaron cómo desembarcaban varios cadetes alienígenas. Imponentes guerreros cátaros con sus garras afiladas, elegantes cazas acuarianos con sus trajes de combate bioluminiscentes y corpulentos soldados Gorak cuya sola presencia parecía doblar el suelo metálico. Y luego ella. Sarah Holt descendió de la lanzadera con una confianza que solo podía describirse como despreocupada. Vestía el uniforme de entrenamiento estándar, pero de alguna manera lograba que pareciera que entraba en una cafetería en lugar de en la academia militar más elitista de las 3 galaxias. Su pequeña figura apenas llegaba a las placas pectorales de la mayoría de los demás cadetes, y su piel pálida parecía casi translúcida bajo la intensa luz artificial. «Oh, esto es una pasada», susurró Cora, intentando contener la risa. Parecía que una fuerte brisa la pudiera partir en 2. La humana caminó directamente hacia la plataforma de instructores, aparentemente ajena a las escaleras y las risitas de sus compañeros cadetes. Al llegar al grupo, ejecutó lo que parecía ser un saludo tradicional. Cadete Sarah Holt, presentándose, señor, dijo con esa peculiar voz monótona que los humanos usaban para sonar oficiales. Vex 9 la estudió un buen rato, sus ojos compuestos captando cada detalle. Sin blindaje visible, sin armas naturales, sin musculatura mejorada, solo suave carne rosada envolviendo lo que supuso era esa extraña estructura interna del esqueleto con la que los humanos estaban malditos. Bienvenido a la Academia de Defensa Galáctica, Cadete Holt, dijo, con la voz lo suficientemente condescendiente como para dejar claros sus sentimientos. Confío en que entienda que esto no es una instalación recreativa de su mundo natal. Aquí es donde forjamos a los mejores guerreros de la galaxia. Entiendo, señor, respondió Sarah, sus ojos verdes se encontraron con los suyos, fijos en los suyos, sin pestañear. Estoy aquí para aprender. Varios de los cadetes alienígenas detrás de ella estallaron en una carcajada apenas contenida. Un Gorax particularmente grande llamado Brutus emitió un sonido que, traducido aproximadamente como, esto debería ser divertido de ver. Muy bien, continuó Vex 9, señalando el complejo de entrenamiento con uno de sus antebrazos. Su primera evaluación será con el instructor Torax en la cámara de simulación de combate.
Procure no romper nada importante. La risa que siguió a este comentario resonó por el pasillo mientras el grupo avanzaba hacia las instalaciones de entrenamiento. La cámara de simulación de combate era una maravilla de la ingeniería galáctica. Los proyectores holográficos creaban escenarios de batalla realistas, mientras que los manipuladores gravíticos podían simular las condiciones de cualquier planeta conocido. Las paredes estaban llenas de puestos médicos, una necesidad dada la intensidad del entrenamiento. El instructor tórax permanecía de pie en el centro de la cámara como una montaña viviente. Tenía los antebrazos cruzados sobre su enorme pecho, y sus rasgos pétreos formaban lo que podría haber sido una sonrisa en un rostro menos aterrador. «Cadete alto», retumbó, con una voz que parecía triturar rocas. «El ejercicio de hoy es sencillo. Sobrevive 5 minutos contra un dron de combate programado con patrones básicos de ataque. La mayoría de los cadetes consiguen 2 minutos en su primer intento». Sara asintió, recogiéndose el pelo en una sencilla coleta. «¿Cuál es el récord, señor?». La pregunta pilló a todos desprevenidos. La sonrisa de tórax se ensanchó, revelando unos dientes que parecían capaces de triturar acero. El cadete Bass, del elenco guerrero cátaro, consiguió 4 minutos y 37 segundos, dijo. «Aunque dudo que sea relevante para tu situación». «Ya veremos», dijo Sara simplemente. El dron de combate se materializó en un destello de luz, su estilizada figura flotando a 1 metro del suelo. Múltiples puertos de armas salpicaban su superficie y sus sensores se fijaron en el humano de inmediato. El dron estaba programado para ser desafiante, pero no letal. Diseñado para poner a prueba los reflejos, el pensamiento táctico y la resistencia de un cadete. «Comienza la simulación», anunció tórax. El dron se lanzó de inmediato hacia adelante, lanzando ráfagas de energía que surcaban el aire donde Sara había estado. La humana ya se había movido, rodando hacia un lado con una gracia sorprendente para alguien con una estructura corporal tan primitiva. Los instructores reunidos observaban con cierto interés, esperando las habituales sacudidas de pánico que habían visto en otras especies durante su primer encuentro con el entrenamiento de combate estándar galáctico. En cambio, presenciaron algo bastante diferente. Sara se movía como el agua. Donde los sensores del dron predecían que estaría, no estaba. Donde sus armas apuntaban, ya había desaparecido. Parecía esquivar los ataques con una facilidad casi despreocupada que resultaba a la vez hipnótica y profundamente inquietante. «Interesante», murmuró Vex 9. «Los cadetes a cráteres humeantes». Sara continuó su danza mortal, ocasionalmente usando los obstáculos de la cámara para cubrirse, pero principalmente recurriendo a movimientos que parecían desafiar las leyes de la física. Pasaron 3 minutos, luego 4. Las risas de los cadetes alienígenas se habían extinguido por completo. Incluso los instructores habían interrumpido sus comentarios casuales, observando con creciente asombro cómo la pequeña humana seguía evadiendo cada ataque con lo que parecía una habilidad casi sobrenatural. A los 4 minutos y 30 segundos, Sara hizo algo inesperado. En lugar de seguir esquivando, cambió de dirección repentinamente y cargó directamente contra el dron. «¿Qué está haciendo?», siseó Cora. «Eso es suicidio». Pero no fue suicidio. Mientras el arma del dron giraba para rastrear su ataque frontal, Sara se deslizó y la llevó directamente debajo de él. Máquina flotante. Con un movimiento fluido, agarró un escombro suelto del suelo de la cámara y lo lanzó con una precisión que habría impresionado a un tirador cátaro. El escombro impactó en el sensor principal del dron. Saltaron chispas y la máquina se tambaleó en su patrón de vuelo estacionario. Confundida momentáneamente por la pérdida de su sistema de puntería, Sara no desperdició la oportunidad. Saltó hacia arriba con un salto vertical que parecía imposible para alguien con su aparente masa muscular. Agarró la carcasa inferior del dron y usó su peso corporal para estrellarlo contra el suelo de la cámara. La simulación terminó con la señal de desactivación del dron resonando por la cámara. 5 minutos y 17 segundos.
El silencio que siguió fue ensordecedor. Todas las miradas, compuestas o no, estaban fijas en el pequeño humano que permanecía tranquilo en el centro de la cámara, apenas respirando con dificultad a pesar de haber batido el récord de la academia. Vaya, dijo Tórax finalmente, con la voz desprovista de la confianza de antes. Eso fue inesperado. Sara se sacudió las manos y miró al enorme instructor. ¿Qué sigue, señor? La pregunta flotaba en el aire como un desafío. Los cadetes alienígenas que se habían reído de su llegada ahora la miraban con expresiones que iban desde la sorpresa hasta algo que podría haber sido respeto. Los instructores claramente luchaban por procesar lo que acababan de presenciar. Las mandíbulas de Vex 9 chasquearon rápidamente, una señal de profunda reflexión entre su especie. Esta humana acababa de lograr algo que debería haber sido imposible para los de su especie. O su inteligencia sobre las capacidades humanas era lamentablemente insuficiente o este espécimen en particular era una anomalía extrema. Cadete Holt, dijo lentamente, preséntese en el centro de acondicionamiento físico. El instructor Sil supervisará su evaluación de fuerza. Mientras avanzaban por los pasillos de la academia, la atmósfera había cambiado drásticamente. El desdén casual y la burla abierta habían sido reemplazados por una cautelosa curiosidad. La noticia del desempeño de la humana ya se estaba extendiendo entre las filas de cadetes, transmitida por conversaciones susurradas en una docena de idiomas diferentes. El centro de acondicionamiento físico estaba diseñado para probar la fuerza bruta y la resistencia de varias especies galácticas. Pesas enormes que podían desafiar incluso. La fisiología de Gorax se encontraba junto a máquinas de resistencia calibradas para las especies más atléticas del espacio conocido. La instructora Sil, con su forma serpenteante enroscada alrededor de una estación de monitoreo, observaba a Sara acercarse al área de pruebas. Sus rasgos reptilianos no mostraban la misma diversión que antes. La evaluación de fuerza es sencilla, explicó Sil, mientras su lengua bífida se movía para saborear el aire. Levanta todo el peso que puedas. El récord actual de tu categoría de masa corporal aproximada lo ostenta un cadete cenuriano que logró levantar 300 unidades estándar. Sara examinó el aparato de pesas, pasando las manos por las barras de agarre con la atención de quien entiende de sistemas mecánicos. ¿Están calibrados para la gravedad galáctica estándar?, preguntó. Por supuesto, respondió Sil, ligeramente ofendida por la insinuación de que el equipo de la academia podría estar mal calibrado. ¿Y cuál es la diferencia de gravedad entre esta estación y la Tierra estándar? La pregunta hizo reflexionar a Sil. Consultó su tableta, revisando los datos ambientales con creciente confusión. Según esto, tu mundo natal opera aproximadamente al 95% de la gravedad galáctica estándar. Gravedad, dijo. Apenas una diferencia significativa. Sara asintió pensativa. Y dijiste que el récord es de 300 unidades. Para tu categoría de masa, sí, aunque sospecho que te resultará algo difícil dadas las aparentes limitaciones físicas de tu especie. La humana se acercó al aparato de pesas y ajustó la configuración. En lugar de empezar con un peso conservador para probar sus capacidades, inmediatamente fijó la máquina en 300 unidades. Cadete alto. Tórax retumbó desde su posición cerca del área de observación. Quizás deberías empezar con algo más manejable. Esto es manejable, respondió Sara con calma, colocándose en la estación de elevación. Se agarró a las barras, respiró hondo y levantó. Las pesas subieron suavemente como si no contuvieran nada más sustancial que aire. Sara mantuvo la posición durante los 3 segundos requeridos y luego bajó las pesas con precisión controlada. La pantalla de medición mostró 300 unidades levantadas con éxito. Sin comentarios, reinició la máquina a 400 unidades. La inhalación colectiva de los alienígenas que observaban fue audible. 400 unidades estándar estaban bien dentro del territorio Gornax, un peso que debería haber sido físicamente imposible para alguien de la aparente complexión de Sara. Lo levantó de todos modos.
Siguieron 500 unidades, luego 600. Con 700 unidades, finalmente mostró signos de tensión. Sus músculos se tensaron y su respiración se volvió ligeramente dificultosa. Pero completó el levantamiento con éxito antes de alejarse del aparato. 700 unidades estándar, anunció Sil con una voz que sonaba como si no pudiera creer sus propias palabras. Nuevo récord de la academia en todas las categorías de peso. Los cadetes reunidos ya no reían. Muchos miraban a Sara con expresiones que rozaban el miedo. La pequeña humana del sistema de almas primitivo acababa de demostrar capacidades físicas que superaban a las de algunos de sus más grandes guerreros. ¿Cómo?, preguntó Vex 9, con su compostura habitual quebrándose ligeramente. Los archivos de su especie indican niveles de fuerza promedio muy inferiores a los que acabamos de presenciar. Sara se encogió de hombros, un gesto que parecía casi casual a pesar de haber batido varios récords galácticos. Quizás sus archivos estén incompletos. Noticia se había extendido por toda la academia. La humana, que había llegado entre burlas y risas, había demolido sistemáticamente cualquier prejuicio sobre las capacidades de su especie. Los cadetes, que planeaban usarla como entretenimiento, ahora se preguntaban si realmente podrían aprender algo de su presencia. En la sala de instructores, el personal docente se reunió para su habitual informe de fin de jornada. El ambiente era significativamente diferente de la confianza informal de la mañana. He revisado los datos de rendimiento 3 veces. La teniente Cora dijo que sus rasgos escamosos mostraban una profunda confusión. O nuestro equipo de pruebas funciona mal o necesitamos reevaluar por completo nuestra comprensión de la fisiología humana. El equipo funciona perfectamente. Sil informó desde su posición enroscada cerca de la ventana. Realicé un diagnóstico completo después de su evaluación de fuerza. Todos los sistemas funcionan dentro de los parámetros normales. Tórax se sentó pesadamente en una silla diseñada para acomodar su enorme figura. En 30 años de entrenamiento, cadetes de toda la galaxia, nunca había visto nada parecido a lo que esa humana hizo hoy. La precisión, la adaptabilidad, las capacidades físicas innatas. No concuerda con nuestra información sobre su especie. Vex 9 permaneció en silencio, revisando los datos del día en su tableta personal. Las cifras eran claras, innegables y completamente contrarias a todo lo que el Consejo de Defensa Galáctico creía sobre las capacidades humanas. El comandante Cora preguntó vacilante, ¿y si los humanos han estado subestimando deliberadamente sus capacidades? La sugerencia flotaba en el aire como una nube tóxica. La idea de que una especie pudiera engañar activamente a la comunidad galáctica sobre sus capacidades era casi impensable. Violaba todos los protocolos de cooperación interespecies que habían mantenido la paz durante más de 1000 años. Eso sería. Tórax comenzó, luego se detuvo, incapaz de terminar la frase. Imposible, concluyó Sil. Ninguna especie se arriesgaría a las consecuencias de tal engaño. Pero incluso mientras lo decía, su voz carecía de convicción. La evidencia estaba literalmente en sus barracones de cadetes, probablemente leyendo o lo que fuera que los humanos hicieran durante sus descansos. Mañana. Las evaluaciones incluyen escenarios de combate avanzados, dijo finalmente Vex 9. Combate real contra múltiples oponentes, tanto holográficos como compañeros de entrenamiento en vivo. Si el cadete Holt sigue rindiendo al nivel actual, no necesitaba terminar la frase. Todos comprendían las implicaciones. El amanecer amaneció en la academia con la precisión artificial que solo los procesos atmosféricos avanzados podían proporcionar. En el alojamiento de los cadetes, Sara Holt estaba sentada con las piernas cruzadas en su litera reglamentaria, realizando lo que parecía una especie de ritual meditativo. Su respiración era controlada, rítmica, casi hipnótica. Al otro lado del dormitorio, sus compañeros cadetes observaban con una mezcla de fascinación y aprensión. La despreocupada despedida de ayer había sido reemplazada por algo mucho más complejo. Respeto, sin duda,
pero también una creciente inquietud que ninguno de ellos estaba listo para expresar. Brutus, el enorme Gorax, quien más se había reído a carcajadas con su llegada, se aclaró la garganta con un sonido como el de hormigón rechinando. Humano, retumbó con su roto estandarte galáctico. Ayer fue impresionante. Sara abrió los ojos y sonrió. Era una expresión perfectamente agradable que, de alguna manera, resultaba más inquietante que tranquilizadora. Gracias, Brutus. Tengo muchas ganas de los desafíos de hoy. La forma en que mencionó los desafíos daba la impresión de que esperaba un juego especialmente divertido en lugar de un entrenamiento militar avanzado diseñado para llevar a los cadetes al límite. En la sala de preparación del instructor, la sesión informativa matutina había adquirido un tono completamente diferente al de días anteriores. El comandante Vex 9 se encontraba frente a una pantalla holográfica que mostraba los escenarios de entrenamiento del día, pero su confianza habitual había dado paso a algo parecido a la cautela. Escenarios de combate avanzados de nivel 7, anunció a su personal reunido. Enfrentamientos con múltiples oponentes, peligros ambientales y combates en vivo con cadetes superiores. La figura serpenteante del instructor Sil se revolvió incómoda. Comandante, dados los resultados inesperados de ayer, quizás deberíamos considerar modificar los parámetros de dificultad. Para nada, intervino Torax, con sus rasgos pétreos definidos. Si esta humana es tan capaz como parecía ayer, debería ser capaz de manejar escenarios estándar de nivel 7. Si no lo es, dejó la insinuación en el aire. ¿Y si supera los parámetros de nivel 7? Preguntó el teniente Cora en voz baja. La pregunta que nadie quería hacer finalmente había sido formulada. ¿Qué pasaría si sus suposiciones sobre las limitaciones humanas no solo eran erróneas, sino catastróficamente erróneas? Entonces escalamos, dijo Vex 9 simplemente. El Consejo de Defensa Galáctica necesita evaluaciones precisas de las capacidades humanas, sean cuales sean. La arena de combate avanzada era 3 veces más grande que la cámara de simulación del día anterior. Múltiples niveles, peligros ambientales y zonas de gravedad variable creaban un campo de batalla que podría desafiar incluso a soldados veteranos. La plataforma de observación estaba repleta de instructores, cadetes superiores y varios administradores de la academia que habían oído rumores sobre los eventos del día anterior. Sara entró en la arena con la misma confianza despreocupada que había mostrado desde su llegada. Ahora llevaba una armadura de entrenamiento mejorada, un equipo de protección estándar que parecía casi cómicamente grande para su pequeña figura. El casco apenas le cabía en la cabeza y los protectores de brazos le cubrían las muñecas. El escenario de hoy es más complejo, anunció Torax, con su voz resonando por el sistema de audio de la arena. Múltiples contactos hostiles, condiciones ambientales cambiantes y 3 oponentes vivos. El tiempo de supervivencia en escenarios de nivel 7 es de un promedio de 8 minutos para cadetes experimentados. Señaló a 3 figuras que entraban por el lado opuesto de la arena. El cadete mayor Vas de los Cátaros, cuyas garras afiladas le habían valido el reconocimiento como uno de los mejores especialistas en combate cuerpo a cuerpo de la academia. El cadete mayor Mora, un acuariano cuyo traje de combate bioluminiscente podía doblar la luz para crear una invisibilidad casi total. Y el cadete mayor Tne, un centorano cuyos antebrazos y reflejos mejorados lo convertían en un oponente formidable para cualquiera. Su objetivo es simple, continuó Torax. Sobrevivir durante 10 minutos contra todos los oponentes y peligros ambientales. Usar las tácticas que considere necesarias. Sara se ajustó el casco de gran tamaño y asintió. Solo, para aclarar, señor, las tácticas necesarias. Había algo en su tono que hizo que la antena de Vex 9 se crispara de preocupación. Dentro de los protocolos de seguridad de la academia. Sí, lo entendía. Los sistemas ambientales de la arena se activaron con un zumbido bajo. La gravedad fluctuó. Comenzaron a formarse patrones climáticos artificiales y obstáculos holográficos se materializaron por todo el espacio.
Los 3 cadetes superiores tomaron sus posiciones. Su experiencia combinada y habilidades naturales representaban un desafío que pondría a prueba incluso a soldados veteranos. Escenario inicial, anunció Torax. La primera sorpresa llegó en cuestión de segundos. En lugar de buscar refugio o intentar evadir a sus oponentes, Sara cargó directamente hacia el centro de la arena. No hacia un oponente específico, sino hacia la sección más peligrosa donde convergían todos los peligros ambientales. Bas, el guerrero cátaro, se movió para interceptarlo con la fluidez de un depredador natural. Extendió sus garras y saltó hacia el humano con una precisión letal que nunca le había fallado en el entrenamiento. Golpeó el vacío. De alguna manera, Sara había anticipado su trayectoria de ataque y se había hecho a un lado en el momento justo. Pero no solo lo había esquivado, sino que se había posicionado para usar el impulso de Bas contra él. Mientras el guerrero Kitari pasaba volando, ella agarró su brazo extendido y redirigió su movimiento directamente hacia un campo de peligro ambiental. La barrera de energía crepitante aturdió a Bas, dejándolo temporalmente paralizado mientras su sistema nervioso se recuperaba del impacto. Primer oponente neutralizado. Alguien susurró desde la plataforma de observación. 37 segundos. Mora, la acuario, activó su camuflaje de control de luz y desapareció del espectro visible. Su especie había desarrollado esta habilidad para cazar en las profundidades oceánicas de su mundo natal, y era casi imposible contrarrestarla sin equipo especializado. Sara permaneció inmóvil en el centro de la arena, con su casco girando lentamente mientras observaba el espacio aparentemente vacío a su alrededor. Para los observadores, parecía estar buscando a un oponente invisible con solo sentidos humanos básicos. El ataque vino desde arriba. Mora había ascendido a una posición elevada y descendió silenciosamente hacia la espalda expuesta del humano. Su arma bioluminiscente cargó, lista para asestar un golpe contundente. Sin darse la vuelta, Sara se hizo a un lado. Mora se estrelló contra el suelo de la arena donde el humano había estado momentos antes. ¿Cómo? La teniente Cora suspiró desde la plataforma de observación. ¿Cómo lo sabía? Pero no había tiempo para analizar las implicaciones. Tain, el cenurano armado, había estado buscando una oportunidad para atacar. Sus reflejos mejorados y sus múltiples extremidades lo convertían en quizás el oponente cuerpo a cuerpo más peligroso de la academia. Atacó con una ráfaga de golpes que debería haber superado cualquier defensa. Sara se movía como el mercurio líquido. 4 brazos golpeando simultáneamente no significaban nada cuando parecía saber dónde aterrizaría cada ataque antes de que comenzara. Se movía alrededor del asalto de Tain, redirigiendo ocasionalmente uno de sus brazos para bloquear otro, convirtiendo su mayor ventaja en una desventaja. «Esto es imposible», murmuró Torax, agarrando la barandilla de observación con sus enormes manos con tanta fuerza que dejaba huellas en el metal. «Está luchando contra 3 oponentes simultáneamente y lo hace parecer fácil». Pero Sara no solo luchaba contra 3 oponentes. Luchaba contra 3 oponentes mientras sorteaba peligros ambientales que incluían gravedad variable, barreras de energía, sistemas meteorológicos artificiales y obstáculos holográficos que podían causar lesiones muy graves si se tocaban incorrectamente. Los controles ambientales cambiaron, y de repente la mitad de la arena experimentó el doble de la gravedad normal, mientras que la otra mitad se volvió prácticamente ingrávida. Los 3 cadetes mayores, a pesar de su entrenamiento, tuvieron dificultades para adaptarse a las condiciones cambiantes. Sara se adaptó al instante. Aprovechó la diferencia de gravedad, rebotando entre zonas con una precisión que sugería una comprensión intuitiva de la física que rozaba lo sobrenatural. Cuando Bas se recuperó de la barrera de energía e intentó otro ataque, lo condujo a la zona de alta gravedad, donde su propia masa muscular mejorada se convirtió en una desventaja. Cuando Mora intentó usar su camuflaje de nuevo, Sara, de alguna manera, rastreó su movimiento a través de la zona de ingravidez mediante ¿qué? Sonido, desplazamiento de aire,
Detección de señales de calor con sentidos humanos no aumentados. Comandante, uno de los administradores de la academia dijo con urgencia, tenemos que detener esta situación. El nivel de dificultad supera lo que cualquier cadete debería afrontar. Los ojos compuestos de Vex 9 permanecieron fijos en la arena. No se resiste. Observen sus signos vitales. Las pantallas biométricas mostraban que la frecuencia cardíaca de Sara era elevada pero estable. Su respiración estaba controlada y sus indicadores de estrés se encontraban dentro de los parámetros normales. Se lo tomaba como un entrenamiento moderadamente exigente, no como un escenario de combate mortal. Pasaron 8 minutos, luego 9. Los 3 cadetes superiores estaban exhaustos. Sus movimientos se volvían lentos mientras luchaban contra los humanos y el entorno cada vez más hostil. Sara, mientras tanto, parecía recuperar energía a medida que avanzaba el escenario. A los 9 minutos y 40 segundos, hizo algo que se debatiría en los debates militares de toda la galaxia durante años. En lugar de simplemente sobrevivir hasta el límite de tiempo, pasó a la ofensiva. Moviéndose con una velocidad inalcanzable, neutralizó sistemáticamente a los 3 oponentes en 20 segundos. No mediante una fuerza abrumadora ni armas superiores, sino mediante la aplicación precisa de la palanca, la sincronización y una comprensión de la biomecánica que sugería una formación médica avanzada o algo mucho más preocupante. Bas se encontró inmovilizado contra una pared con el brazo retorcido tras la espalda en una llave dolorosa, pero sin daño permanente. Mora estaba suspendida boca abajo de un dispositivo ambiental, con su traje de flexión ligero desactivado por una manipulación de los sistemas de control que ninguno de los observadores pudo seguir. Fain, el guerrero con antebrazos que jamás había sido derrotado en su entrenamiento en la academia, estaba tendido de espaldas con la pequeña mano humana de Sara presionando su garganta en un agarre que, de alguna manera, inmovilizó por completo su fuerza superior. Escenario completo, anunció con calma. Todos los enemigos neutralizados sin bajas. La arena quedó en silencio, salvo por el zumbido de los sistemas ambientales al apagarse. En la plataforma de observación, curtidos instructores militares observaban con asombro e incredulidad lo que acababan de presenciar. 10 minutos y 37 segundos, anunció Torax con una voz que sonaba hueca. Nuevo récord de la academia. Todos los récords anteriores superados con creces. Sara ayudó a sus 3 oponentes a ponerse de pie, revisando a cada uno en busca de lesiones con lo que parecían ser auténticos conocimientos médicos. Le ofreció agua a Bas, ajustó el equipo de Moira y le mostró a Fa una técnica de puntos de presión que, según ella, le ayudaría con la distensión muscular que había desarrollado durante la pelea. Gracias por el excelente entrenamiento, les dijo con sinceridad. Son todos increíblemente hábiles. Aprendí mucho. Los 3 cadetes mayores que habían entrado en la arena, confiados en sus habilidades para, al menos, ofrecer un reto al DFT humano, parecían haber encontrado algo que escapaba a su comprensión de la realidad normal. En la reunión de emergencia del instructor que siguió, el tono ya no era de curiosidad ni diversión. Era de profunda preocupación. Las computadoras de análisis de combate no pueden rastrear sus patrones de movimiento. La teniente Cora informó que sus rasgos escamosos palidecen de preocupación. Los algoritmos de procesamiento siguen devolviendo mensajes de error. Según los datos de los sensores, se mueve de formas que violan varias leyes de la física. Las lecturas biométricas son igualmente anómalas, añadió Sil, consultando su tableta con manos temblorosas. Sus tiempos de reacción se miden a niveles que deberían ser imposibles para cualquier sistema neuronal basado en carbono. Está respondiendo a los ataques antes de que los atacantes se comprometan a lanzarlos. El instructor Torax, quien había entrenado guerreros de docenas de especies durante 3 décadas, guardó silencio durante varios minutos antes de hablar. He visto soldados mejorados. He entrenado guerreros genéticamente modificados, luchadores cibernéticamente aumentados y especies con habilidades naturales que rozan lo sobrenatural. ¿Qué hizo ese humano hoy?
Hizo una pausa, buscando las palabras. Eso no fue mejorado. Eso fue algo completamente distinto. El comandante Vex 9 había estado revisando archivos clasificados en su terminal personal durante toda la reunión. Su antena se movió al encontrar la información que buscaba. Según informes de inteligencia, los humanos describieron su filosofía de entrenamiento militar como prepararse para lo inesperado, dijo lentamente. Su doctrina de combate enfatiza la adaptabilidad, la improvisación y lo que llaman pensar fuera de lo establecido. Eso no explica las capacidades físicas sobrehumanas, protestó Cora. No, Vex 9 estuvo de acuerdo. No lo hace, pero hay algo más en estos archivos. Referencias a conflictos humanos donde soldados comunes lograron cosas que sus oponentes consideraban imposibles. Victorias contra un número superior. Operaciones exitosas en condiciones que deberían haber garantizado el fracaso. Actos individuales de efectividad en combate que desafiaban el análisis lógico. Levantó la vista de su terminal. Sus ojos compuestos reflejaban la preocupación que se estaba volviendo endémica entre el personal de la academia. ¿Y si nos hemos equivocado fundamentalmente sobre las limitaciones humanas? ¿Y si lo que consideramos imposible es simplemente normal para ellos? La pregunta flotaba en el aire como una nube tóxica. Las implicaciones eran asombrosas. Si los humanos poseían capacidades mucho más allá de las que habían revelado a la comunidad galáctica, eso cambiaría todo sobre las relaciones entre especies, la planificación militar y el equilibrio de poder que había mantenido la paz durante siglos. Necesitamos escalar esto al Consejo de Defensa Galáctico, dijo Sil en voz baja. Esto está fuera de la jurisdicción de la Academia. De acuerdo. Vex 9 respondió, pero primero terminamos su evaluación. La prueba final de mañana es un combate sin restricciones contra los instructores de la Academia. El silencio que siguió fue ensordecedor. El comandante Torax preguntó con cuidado, ¿está seguro de que es prudente? Si es capaz de lo que presenciamos hoy, entonces necesitamos saber exactamente a qué nos enfrentamos, terminó Vex 9. La seguridad de la galaxia podría depender de ello. Esa noche, en el Centro de Comunicaciones Restringidas de la Academia, mensajes cifrados atravesaron el espacio hacia la sede del Consejo de Defensa Galáctico. Los analistas de inteligencia militar pasarían las siguientes horas revisando imágenes de combate y datos biométricos que ponían a prueba su comprensión fundamental de las capacidades humanas. En sus aposentos, Sarah Holt estaba sentada leyendo un manual técnico sobre ingeniería avanzada de naves espaciales, tomando notas ocasionales en los márgenes con ideas que sugerían conocimientos muy superiores a los que cualquier cadete de la academia debería poseer. Cuando sus compañeros cadetes curiosos le preguntaron sobre sus antecedentes, mencionó haber crecido en una granja y disfrutar del senderismo. De alguna manera, esa explicación se estaba volviendo cada vez menos satisfactoria. La prueba final estaba programada para el amanecer. El comandante Vex 9 entraría personalmente en la arena junto con el instructor Torax y la teniente Cora, 3 guerreros experimentados con décadas de entrenamiento en combate y habilidades naturales que los habían convertido en leyendas en sus respectivos campos, contra una pequeña humana que ya había reescrito todas las suposiciones sobre las limitaciones de su especie. Mientras la noche artificial se cernía sobre la academia, nadie dormía bien. Las risas que habían recibido la llegada de Sarah Holt parecían un recuerdo de otra vida. El mañana daría respuesta a preguntas que se volvían más aterradoras con cada hora que pasaba. La humana permanecía sentada tranquilamente en sus aposentos, aparentemente indiferente a la creciente tensión que su presencia había creado. Cuando llegara la prueba final, la afrontaría con la misma confianza despreocupada que había mostrado desde su llegada. Esa confianza, más que cualquiera de sus habilidades demostradas, era quizás lo más inquietante de todo, porque sugería que todo lo que habían visto hasta entonces podría ser solo el comienzo. La galaxia estaba a punto de descubrir de que eran realmente capaces los humanos, y nadie estaba preparado para esa revelación.